Bueno, Fer, encantado. Muchísimas gracias de aceptarnos. También al Rayo Majadahonda por ponernos las instalaciones y todo. Y pues somos Sergio e Ignacio y a pasar un buen rato de fútbol y que es lo importante. Eso es, al final nosotros desde el Special Pod lo que queremos es pues hablar con gente que tenga que ver con el fútbol, ¿no? Y no centrarnos solo en los futbolistas, que al final pues es la gente que más bombo tiene, más bombo se le da. Entonces, hablar de esa gente que igual no tiene tanto bombo, digamos, pero que es importante en el mundo del fútbol. Entonces creemos que un perfil como tú, y sobre todo hoy en día que el deporte del fútbol se ha convertido en algo tan físico, vemos importante que pues, nos cuentes un poco en qué consiste lo que haces y darle la importancia y el valor que tiene al trabajo que haces. Entonces, bueno, antes de nada, dar las gracias a Aceitunas Serpis, que nos ha dado pues, bueno, la oportunidad de contar con toda la gama de productos que tiene para hacer este podcast y poder crecer de la mano de estas aceitunas Serpis. Entonces, para empezar, vamos al lío. Cuéntanos un poco sobre ti, quién eres y qué haces dentro del Rayo Majadahonda. Primero, gracias por invitarme, que es importante con pequeños proyectos que empiezan a crecer y el Rayo, pues gracias por aceptar la entrevista. Y nada, yo os cuento mi vida así brevemente. Yo empecé en el último año de carrera a ser fisio de prácticas extracurriculares en el Villanueva del Pardillo, que era el filial de Las Rozas, que era tercera, bueno, era antigua tercera y el otro estaba en segunda B. Y en cuarto de carrera complementaba prácticas por la mañana en una clínica y por la tarde en el Villanueva del Pardillo. Y pues me empezó a gustar la fisioterapia deportiva, ya me gustaba de sí, pero pues bueno, empecé a hacer prácticas en otro sitio que era el Servicio Médico del Rayo Majadahonda, que es Go Fisioterapia, que es el servicio médico asociado al Rayo Majadahonda, y hice prácticas con ellos en su clínica y bueno, pues al final entre que yo pues creo que daba el nivel y como un alumno de prácticas y se quedó una vacante al año siguiente en el filial, pues me propusieron a mí empezar con el filial a la vez que empezaba con la clínica. Entonces empecé con el Paraco de Santa Mira, que era el antiguo filial del Rayo Majadahonda, en tercera ref, y poco a poco pues ese año hicimos final de playoff para ascender a segunda ref, perdimos y una desgracia, pero bueno. Pero luego ese verano justo hubo una vacante a medias en el primer equipo en el que yo al final, siendo sincero, no tenía a lo mejor la formación necesaria como para estar en un primer equipo, en primera red, pero sí las ganas y la actitud de estar. Entonces me pusieron en el primer equipo con dos fisios más, que eran bastante más experiencia, y fui cogiendo experiencia y, y ahí estuve 3 años en primera red, ¿no? Dos años en primera red. Y luego ya descendimos y en segunda ref ya me quedé solo con mi compañero Hugo, que es el que está actualmente conmigo, que estuvimos el año pasado. Que igual también hicimos final de playoff que perdimos. Y a este año que estamos Hugo y yo de fisios del primer equipo, más un equipo que hay detrás de servicio médico más grande, de médicos y nutricionista y todo. Bastante completo para ser segunda ref. Sí, muy completo. Desconocíamos igual la magnitud del equipo que puede tener un equipo como el Rayo Majadahonda, y contándonos lo que nos has contado, ¿no? La experiencia que tienes, nos gustaría que entras un poco en detalle, sobre todo que nos contaras cuál puede ser tu día a día. Imagínate, el sábado tenéis partido, de lunes a viernes, ¿qué haces? Y no solo en tu día a día, por ejemplo, desde que te levantas hasta te acuestas, que igual haces otras cosas, sino la preparación de cada futbolista, qué miras, qué no miras, cuáles son los puntos clave a la hora de prepararles físicamente. Nosotros al final basamos toda la semana en el partido. Al final el partido, lo importante es que llegues al partido en las mejores condiciones, por supuesto, pero al final te basas en que llegues al partido lo mejor. Nosotros en general, si hablamos de que no hay lesión, ¿vale? Si no hay lesión o hay un tipo de lesión o un peligro de lesión, pues depende, cambia la semana y cambia el jugador, por supuesto. Es diferente un jugador que está lesionado, un jugador que hay que tener cuidado con él, y otro jugador que está perfecto.
El domingo, cuando es el partido, en el partido hacemos tratamientos prepartido y postpartido casi nunca. Durante el partido tienes que vigilar, en el partido por supuesto que no pase nada. Y luego a partir del lunes es el día que llamamos el de recuperación o compensatorio. Recuperación para los que han jugado y compensatorio para los que no han jugado o han jugado menos de 60 minutos. Los que han jugado hacen una recuperación en gimnasio, de bici, movilidad, tren superior, con los readaptadores y los preparadores físicos, que aquí la verdad que son bastante buenos y tenemos buena comunicación entre todos. Los que no han jugado intentan compensar la carga física en el campo. Si hay un jugador que ha jugado menos de 60 minutos, que ha sido suplente, pero igualmente ese jugador ha tenido un golpe, ha tenido algo que no puede jugar, no entrena y recupera, ¿vale? El lunes es el día de recuperación en el que tratamos manualmente, fisioterapia invasiva, que es ahora que se ha puesto muy de moda, en el que momento que puedes pinchar, porque al día siguiente tú tienes libre y es un día de descanso completamente para hacer terapias un poquito más agresivas el lunes, el martes descansan y el miércoles en teoría tiene que venir perfecto. El miércoles es un día en el que más o menos ya has resuelto los problemas del lunes y martes, pero siempre te queda algo del partido. Intentas igual, terapia manual, pre-entrenamiento, post-entrenamiento, gimnasio por supuesto con los raptadores para hacer sus preventivos, sus ejercicios de fuerza post o pre-entreno, depende ya, eso ya es un tema de fuerza que invitar a algún preparador físico que os cuente mejor de esas cosas, que sé, pero creo que ellos lo van a saber mucho mejor que yo. Y luego el viernes, que es el día, 2 días antes del partido, suele ser un día de recuperación también de carga, suele llamarse el -2, que suele ser el día en el que recuperas. El viernes ese se asemeja mucho al lunes, haces un entrenamiento muy tranquilo, en balón parado, 3-4 acciones, la gente que esté más tocada a lo mejor no tiene que hacer ni ese entrenamiento, en general sí, y luego ya el sábado activación, últimos detalles, ya el partido pues ya depende si viajas o no viajas, pero en principio muchas cosas. Hablando de lesiones, bueno, mucha gente piensa que tú solo trabajas cuando hay una lesión, eso evidentemente es mentira, ahora nos cuentas cuál es la realidad de eso, y también me gustaría preguntarte qué tipo de lesiones son las más comunes en el fútbol y cuánto hay de prevención en el mundo del fútbol para evitarlas. A ver, las lesiones más típicas, o creo que la lesión más típica es la lesión muscular. Al final hablamos de roturas musculares que pueden ser de diferentes tipos y de diferente gravedad. Yo creo que son las más comunes, que al final a nivel muscular es donde más riesgo tienen los futbolistas, porque al final las lesiones traumáticas, como puede ser un cruzado, un esguince de tobillo, son algo que es en un momento dado, en un momento, una circunstancia que lleva... ¿Hay factores que pueden prevenir un ligamento cruzado anterior? Sí, no son todos controlables y al final, no sé el dato, pero creo que un jugador por equipo prácticamente toda la temporada casi siempre se lesiona de ligamento cruzado. Pero en general las más comunes son las lesiones musculares, claro. Ya pueden ser isquiotibiales, cuádriceps, gemelo, contusiones musculares, los golpes. Creo que en un partido a lo mejor llegan los jugadores con 17 moratones por el cuerpo y ni se enteran, pero al final las musculares son las más comunes, con esguinces de tobillo y en general son esas. Pero las traumáticas como golpes tal, pues también, pero sobre todo musculares son las que más... Yo te quería preguntar, en base a una cosa que has dicho antes, a la hora de pues igual planificar los partidos o la semana, ¿qué tipo de comunicación tienes tú con el resto del equipo, ¿no? Digamos, por ejemplo, el entrenador, ¿no? Hablas con él, tienes comunicación. Y luego, sobre esto también, sobre el hilo preguntarte quién es el que toma la decisión, o si la tomáis conjuntamente, pues si alguien no puede jugar o si a alguien le habéis tocado y él, por ejemplo, se niega a salir y eres tú el que dice, oye, tiene que salir, estás ahí, das ese toque de atención de decir, oye, este no puede seguir, a la hora de jugar un partido. Nosotros, mira, voy a presumir un poco también porque tenemos un servicio médico bastante grande en el que somos una médico traumatóloga que es Laura Osuna, un médico rehabilitador que es Javier, otro fisioterapeuta de invasivo, que es el que hace las ecografías, la fisioterapia invasiva, que es Íñigo, y luego Hugo y yo, que somos los fisios, pero claro, el servicio médico también es el redactador, el prepa, y el cuerpo técnico, por supuesto, tiene la última palabra, ¿vale? Nosotros hay una lesión, primero se hace una ecografía, una resonancia en función de la lesión, ¿vale? Y se diagnostica. Esta lesión es de 3 semanas, 4 semanas. Pero imagínate que el jugador te dice, no, yo en 2 tengo que estar. Pues tú evalúas el riesgo que tiene esa lesión para estar en 2. El jugador en general, o sea, siendo honesto y más en estas categorías, tienes que ser muy, muy bueno y muy diferencial como para decir, tienes que jugar este partido sí o sí. Por ejemplo, si llega la última jornada, estás jugando todo y queda un jugador que tiene que jugar y es el mejor del equipo,
y tiene una lesión de 4 semanas y está la tercera, si la ecografía está bien, si los ejercicios de fuerza que ha hecho están bien, si el campo que ha completado está bien, le puedes meter. La última palabra la tenemos todos, pero es verdad que siempre priorizamos un poquito la biología, que al final los futbolistas tienden a ir contra la biología, no, yo soy muy fuerte, yo soy muy tal, pero hay una cosa que se llama biología, que si la biología describe que estas lesiones de 4 semanas y tú estás en 2, no se ha cerrado la herida, no se ha cerrado la cicatriz, es una cicatriz fresca, entonces el entrenador también tiene su parte de esto. Hay entrenadores que les da exactamente igual tu opinión y otros entrenadores, pues como este año por ejemplo, que nos escuchan mucho, que nos entienden y es el bien del equipo. Claro, si toma la decisión de igual no está del todo bien y le pone, al final es asumir un riesgo, ¿no? Al final también tienes que pensar si prefieres un jugador al 90%, a ese jugador al 90%, 80% que a un jugador al 100%. Claro. Ahora ya, por ejemplo, nosotros ahora mismo tenemos la suerte que están todos disponibles. Si el entrenador ve que uno está un poquito más flojo, dice tranquilo, que juegue otro, que se recupere bien y que juegue. Entonces, bueno, pues ahí la última palabra la tenemos todos y obviamente si el jugador quiere correr el riesgo, el cuerpo técnico quiere correr el riesgo, el servicio médico no está de acuerdo, la última palabra la tiene por supuesto el jugador y el cuerpo técnico. Si ellos quieren, oye, nosotros decimos que no, pero si tú quieres, adelante. Esto. Incluso alguna vez en años anteriores hemos tenido un pequeño, no contrato ni mucho menos, pero fírmame esto diciendo que es tu responsabilidad, no es la nuestra. Así, Muy pocas veces pasa esto. Sí, pero bueno, pasa. Muy pocas veces. He llegado a ese punto, ¿no? Alguna vez, muy pocas cosas, muy pocas veces, pero llegas a ese punto porque al final si pasa algo que claro. Es mi marrón, yo te lo he dicho, no es tu culpa, pero pasa. Esto, hablando de la famosa infiltración, que es lo que estás comentando, suele pasar, no sé si es mi punto de vista, sobre todo en los delanteros, extremos, jugadores que parecen más diferenciales. En los casos, en un defensa central es difícil que lo que tú has dicho, lo que sea muy diferencial, que sea infiltrado. No, o sea, sí, no, o sea, al final el jugador que es más diferencial e intentas infiltrar porque tiene que jugar es porque es muy bueno. Repito, esto suele pasar en élites más grandes, en nuestras categorías tiene que ser muy diferencial y lo son. O sea, en nuestro equipo son gente muy diferencial que puede jugar, pero a lo mejor te arriesgas a que ese jugador lo pierdas toda la temporada. Entonces, a lo mejor durante una semana prefieres que no esté ese fin de y que ya esté recuperado. Las infiltraciones al final son... Es que es un tema muy largo de contar las infiltraciones, por dónde ir a una cosa, por dónde va a otra, pero hay infiltraciones que quitan dolor, hay infiltraciones que son para tratamiento y hay infiltraciones que son para únicamente sobrepasar un mal momento y ya está. Vale. Y bueno, viendo cómo ha evolucionado en la vida todo en general, nos gustaría que nos dijeras en qué punto crees que está ahora tu ámbito, digamos que me parece muy importante en el deporte de alto rendimiento, y a nivel tecnológico, qué ayudas tienes, qué apoyo utilizas de esas ayudas que tienes y si eso pues te ayuda, por ejemplo, a prevenir más las lesiones, a cortar tiempos. Primero, ¿cómo está mi profesión? Creo que mi profesión, por lo general, y te lo puedo decir, todos los fisios, en general, el fútbol, ya hablamos ahora económicamente, es un sitio que está mal pagado. Es un sitio en el que tú echas horas, y es una locura las horas que echas para la remuneración que tiene. Al final creo que es muy vocacional y tienes que estar metido, tienes que creer en el proyecto, tienes que pensar que es a largo plazo y al final es una pullita a todo el mundo, pero al final pides un trabajo de 10, una exigencia de 10 y la remuneración a lo mejor es de 2, de 3, no me merece la pena. Pero ahí está la diferencia también entre los que quieren estar en esto y los que no quieren estar en esto. A nivel tecnológico, cada categoría tendrá sus cosas, nosotros yo te puedo hablar de las nuestras. Para ser un equipo de segunda red creo que tenemos de todo. La resonancia prácticamente tardamos un día o dos en tener la resonancia del jugador que se ha lesionado, la ecografía es prácticamente inmediata, ¿vale? Los tratamientos invasivos casi siempre son inmediatos y se pueden hacer. A nivel tecnológico siempre se habla de electrólisis, que es ahora como se ha puesto de moda, lo conoceréis como EPI. Eso es un tema también complejo, que ayuda a la regeneración tisular, ¿vale? Luego tienes aparatos como puede ser la magnetoterapia, que son aparatos antiinflamatorios que de un campo magnético ayudan a desinflamar y ayudan a, pues, por ejemplo, para edemas óseos, huesos, va muy bien. Luego hay otro aparato que se está en auge ahora, que es la bomba diamagnética, que es un aparato que por suerte el club cuenta con ella porque la clínica lo permite,
Eso también es verdad, que al final es algo extra que dejamos al equipo sin cobrar ni nada, pero por suerte, pues como yo trabajo en la clínica, como hay otros compañeros que trabajan en la clínica y también son del Rayo, pues bueno, siempre conseguimos encontrar los huecos para beneficiar a esos jugadores, porque creemos que ese tratamiento les va a venir bien. Luego lo que habéis dicho, infiltraciones de PRP, el PRP ahora las últimas infiltraciones de PRP, que es plasma rico en plaquetas, ayuda mucho a mejorar cicatrices, a mejorar diferentes lesiones que a lo mejor sin eso no se cicatrizaría tan bien, y se ha visto que bien. Y luego más tecnología, pues hombre, tienes presoterapia, que es para aliviar las piernas del dolor, la radiofrecuencia, que es muy buena para vasodilatar, o sea, hay 1000 recursos, 1000 cosas, y desde un TENS, que es los parchecitos estos que te pones, a luego ya si te vas al primer equipo del Madrid, que tendrá pues todo, ¿sabes? O sea, eso ya es, creo que eso es la NASA comparado con lo que es nuestra categoría. Hablando, y mucho por dinero. ejemplo, bueno, del Madrid, hablando del grupo 5 de la segunda red, ¿cuánto crees que puede cambiar un equipo en cuanto a puestos? Por ejemplo, no es lo mismo los equipos que tenéis vosotros, el Rayo Majadahonda, el Conquense ahora que ha cambiado el gimnasio entero, han puesto máquinas, o el Real Madrid C, que seguramente sea el que mejor equipo médicos tendrá, con por ejemplo un Colonia Moscardó, un Socuellamos. Hay mucha diferencia en que esos servicios médicos puedan influir en 2-3 posiciones, que a lo mejor puedes estar hablando de playoff o descenso en estos grupos. Mira, pues te voy a decir una cosa curiosa, que es que cuando mejor ha ido el equipo, el Rayo, es cuando menos jugadores disponibles teníamos. Ahora están todos disponibles y es como la peor dinámica que hemos tenido. O sea, sí, no. A veces el tener menos jugadores implica que es más fácil tomar todo decisiones y tomar una, pero si tienes todos, a lo mejor te complica más, no tengo ni idea. Yo ahí ya no me meto, que es de entrenadores, pero es curioso que cuanto mejor estamos nosotros de jugadores, peor va el equipo, peor dinámica tiene. Pues no tiene por qué, pero es verdad que afecta en que también el jugador se siente cómodo. Ni muchos me va a decir que aquí seamos el mejor servicio médico de la categoría o lo que sea, pero creo que los medios que das a los jugadores invitan a que se queden esos jugadores. Si tú al jugador le dices que mañana tiene una resonancia, me lo invento, en el Socuellamos te dicen que la tiene en una semana, has perdido una semana de lesión. En cambio, tú al día siguiente tienes la lesión ya diagnosticada, hecha y ya tratada. Y ya puedes 4 semanas. En cambio, el otro ya ha perdido una semana. ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? No es lo mismo una lesión que tiene una afectación tendinosa que una afectación enana. Claro. O no tiene nada y ese fin de puede jugar. Pues, diferencias abismales, sí, pero ahí tienes, por ejemplo, el Madrid C, que tiene todos los medios, en nuestra categoría va abajo. Pues no sé, no cambia mucho, pero al final no jugamos el servicio médico, Claro, sí. es lo que te digo, pero si tú das todas las herramientas, joder, tú estás poniendo todo lo que tienes en juego, tú ya decides, pero no siempre es así. Ojalá fuese así, pero no, seríamos sí, bueno, somos los mejores, pero seríamos mucho mejores aún. Me gustaría preguntarte también, ya más en el sentido de, pues igual, mirando un poco también a los futbolistas, si recuerdas algún momento de tensión vivido, por ejemplo, en un partido con una lesión, pues igual que se un poco las manos. Y en base también a esta pregunta, me gustaría también preguntarte, ¿qué implicación ves tú en los jugadores? O sea, de lo que tú les dices a lo que hacen para prevenir lesiones, para estar, pues, como tengan que estar en forma, ¿no? Para... La primera, ¿cuál era? Que se me ha olvidado ya. La primera que te queríamos preguntar, si has vivido algún tipo de... Situación tensa. Eso, situación tensa. En algún Pues pasas muchas, porque al final la incertidumbre de cuando llegas a ver qué le ha pasado, pues normalmente si tú estás viendo el partido sabes lo que ha pasado, sabes a lo que se aproxima lo que ha pasado. Entonces cuando tú llegas, depende, pues yo qué sé, yo creo que el momento así más tenso que te puedo decir, pues hay varios, pero casi siempre vienen dados por una conmoción. Por suerte estamos muy respaldados por médicos, ambulancias que te guían, pero si un jugador pierde el conocimiento, por mucho que seas el mejor fisio, tú que se encargue el médico, que son los que están preparados para ello, la Cruz Roja y todos, y al final, pues eso, si ya te vas a conmoción, fuera de conmoción, pues por supuesto las traumáticas, que dices, he visto la jugada y no sé qué te ha pasado y no entiendo cómo te duele tanto. Y luego resulta que tiene el cruzado roto o un menisco roto o le tienes que sacar del campo y cuando le valoras en el campo dices, tiene muy mala pinta y tienes que, pues claro, tranquilizarlo primero al jugador y decirle, no pasa nada, que a veces
pecamos los fisios porque somos humanos de, hostia, ¿qué me ha pasado, sabes? Y entonces tienes que intentar camuflar un poco las emociones para transmitir tranquilidad. También Pero ser un poco fisio y psicólogo sí, también, pero a ¿no? veces dices, joder, también es, entre comillas, aficionado, o sea, te jode por ese jugador y amigo suyo a veces. También, claro. Entonces, pues son muchas situaciones que vives, pero casi siempre, por suerte, las resuelves. No ha pasado nunca nada grave, y toco madera por donde haya. Aquí. Hablando de historias, ¿alguna así curiosa que se pueda contar? Sin dar nombre, lo que sea, que se pueda contar. Pues que se puedan contar, ya me las quitas todas, ya las que no se pueden contar son muchas, que al final en un vestuario pasa de todo y de todos, son personas y personajes. Con 24 tíos ahí metidos. 24 tíos y los de rojo que a veces son peor que los de azul. Así una más tranquila porque pueda contar, porque las que no puedo contar no las voy a contar. Pues yo que sé, a lo mejor he estado una hora tratando a un jugador de una cosa concreta, para que acabe la sesión y al día siguiente me diga, oye, muy bien, estoy muy bien, pero no era esa pierna y he estado una hora tratándote la otra pierna y es como tú. Luego ya si te vas a otra, que seguro que es que he dicho que tenía esto y le he dicho, vale, voy a contar. Me acuerdo de un jugador que está en la actual plantilla, me va a descojonar cuando lo vea, tiene miedo a las agujas. Y nosotros los fisios hacemos punción seca, invasiva y hacemos ciertas terapias. Y yo un día que dije, guau, con la aguja esto se te va a quitar. Y le convencí un poco para hacerlo, le metí la aguja y claro, le empecé a... Culpa mía, no lo hagáis, los fisios, nunca lo hagáis esto. Le metí la aguja y empezaba a acelerar un poco. Encima tenía pánico, lo peor que puedes hacer como fisio es imposible. Pero ya estaba relajado, jiji, jaja. Y me acuerdo que cuando fui a sacar la aguja, que no salía. Y claro, al principio jiji, jaja, pero luego yo cuando me vio la cara decir, no sale, que no sale. Y luego ya el pálido, y Fernando me está vacilando, no te estoy vacilando. Digo, espera un segundo que coja aire y ya la desenrollé un poquito y salió perfectamente. Pero claro, el pánico con una persona que tiene pánico, os recomiendo que no lo hagáis en la vida. Y ya un poco hablando más genérico, me gustaría que nos dieras pues, tu opinión, lo que opinas del fútbol actual y más centrándote en tu ámbito, ¿no? Por ejemplo, que nos hables de lo que opinas de pues, la carga de partidos que hay, de cómo se quejan los jugadores de que pues, no hay descanso y que no pueden recuperar. ¿Qué opinas de eso? Y si ves que hay una solución que no sea, pues, que igual no tenga que ver pues, con los que mandan más, que puedan hablar los jugadores y decir, oye, aquí nos hemos plantado. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Al final creo que también esa opinión es para unos pocos. Al final, quien juega miércoles, domingo, los jugadores, los élite, el Madrid, el Barça, el Atleti, el City, o sea, al final los que juegan Europa son los que más sufren eso. A lo mejor se podría hacer alguna estrategia para que esos equipos tuviesen más descanso, horarios mejores, periodos de recuperación más largos. Eso al final es ponerse de acuerdo, pero claro, tienes que poner de acuerdo con toda Europa, tienes que poner de acuerdo con muchos equipos. Hay mucho dinero también en juego, al final me lo invento, que no juegue Vinicius en Elche, pues para la Liga es una mierda, porque el aficionado del Elche ha pagado su abono también para ver el Madrid a ver a Vinicius. Entonces, creo que ahí tienen que ponerse muy de acuerdo, o a lo mejor lo que tienen que hacer los equipos es plantarse y tal. Pero repito que esto es al final para unos pocos. Claro. Que ¿cuántos equipos en total se quejan? Los que juegan la Champions y la Europa. El que, me lo invento, el Alavés, te he puesto por un ejemplo, el Alavés que se va a quejar si juega domingo. Bueno, al final hablamos de una plantilla como el Madrid, que por plantilla, por número de jugadores, pues igual puede cubrir esos partidos, pero a la vez, digamos que en comparación a la vez es lo mismo, lo único, tienen menos plantilla, menos partidos, pero tienen menos plantilla. Sí. Entonces al final, más o menos... Pero al final está también las condiciones de todas las categorías anteriores y con mejores medios. Si nosotros conseguimos resolver problemas de domingo a domingo, no me creo que un equipo de primera división no sea capaz de resolver problemas de domingo a domingo. Es verdad que si le pones un sábado y luego le pones el martes y luego tal, eso sí que eso ya es otro problema. Nosotros hemos jugado aquí, que jugamos sábado, domingo y luego Copa y luego partido, y nos pareció una semana de infierno, pero no se resolvió y ya está. Oye, la superas y hay jugadores en plantilla que lo van a hacer bien y qué tal. No me creo que un equipo de estas categorías no sean capaces de resolver esos problemas. El Madrid y el Barça también es lo de siempre. Tú quieres ganar ese dinero, lo estás generando con todos los partidos. Entonces, ya a nivel físico, a nivel
mental, porque también los jugadores de fútbol son personas, tienen familia, los fisios tenemos familia, el cuerpo técnico tiene familia y claro, si juegas el domingo en Barcelona y el miércoles en Múnich, ¿cuándo ves a tus hijos? ¿Cuándo ves a... Yo me iría más, ya no tanto por el físico, que por supuesto, que lo es muy importante, El tema pero personal, ¿no? lo emocional y lo personal creo que es una cosa que es bastante Que ayuda también. bastante gorda, que creo que no se piensa en ellos. Y eso, creo que es importante pensar más allá de lo físico, de lo mental, sino cuidar un poco más también lo que tienes en casa, porque creo que eso ayuda a que estés bien mentalmente. Creo que dijo Ancelotti hace poco que va a decidir darle descanso una semana a cualquier jugador si lo veía necesario. Sí, hemos visto que hoy el City descansaba y mañana tiene Champions, por ejemplo. Nunca O sea, se creo que a veces se critica, pero al final están entrenados. No a lo mejor a veces no te cambian un entrenamiento para el día siguiente. ¿Tú crees que entrenando hoy, mañana va a jugar mejor el City? Pues a lo mejor juegan mejor porque han descansado y han pasado la noche con su familia. Pues es un debate muy largo que hasta que no lo vives creo que no lo vas a poder resolver. Yo, hablando de los equipos grandes, llevándolos a la segunda red, lo hablábamos en el anterior episodio con Fernando Evangelio, es todo el tema de filiales, las ventajas que tienen los filiales, porque, por ejemplo, bueno, Álvaro Leiva del Real Madrid hemos visto que ha ido convocado este año con el primer equipo del Madrid, o ahora el Castilla, por ejemplo, están subiendo jugadores del C, del juvenil. Son equipos que al final no tienen los 24 jugadores, sino que tienen más equipos. Entonces, ¿qué opina un fisio del Rayo Majadahonda o una aficionado del Rayo Majadahonda sobre los filiales? Ahí a saco, ¿eh? En verdad, o sea, puede sonar muy cholista, pero me dan exactamente igual porque son... Ojalá también te voy a decir que ojalá poder vivir, estar en un filial, con un presupuesto de filial, con un sueldo de un filial. Yo no me quejaría tanto, ¿eh? Pero es verdad que los filiales yo creo que no molestan, pero es verdad que dices, joder, no puedes competir contra esos presupuestos, no puedes competir contra eso, pero compites, ¿eh? Porque luego compites. Y una liga de filiales que se pone de moda, pues hombre, pues sí, pero también entiendo a los chavales que si no, no competirían nunca en estas categorías. Mira, estamos poniendo el ejemplo del Madrid, pero el ilicitano, yo creo que queda muy feo lo de les va a hacer hombres estas categorías, pero al final si un filial no compite en una categoría o los jugadores no compiten y solo juegan contra filial, no sé yo en qué momento van a dar ese paso de tal, porque luego si quieres que jueguen con primera división y no sabe competir, pues a lo mejor que debería tal. Pero repito, me cambiaría por cualquier situación de un filial a nivel presupuestario, a nivel todo, a nivel condiciones, a nivel todo, por supuesto. Es verdad que creo que tienen mucho lío con tema de jugadores, de quién sube, quién baja, los entrenadores tienen lío porque al final no cuentan nunca con una plantilla. Luego ya te hablo a nivel médico, es un descontrol, porque tienes que tenerlo muy medido de que el jugador que del C sube al B y luego sube con primer equipo, pero claro, ese jugador es mío. Entonces me hago cargo yo, no creo que, ojalá, no creo que los fisios del primer equipo vayan a ver al del juvenil A. Entonces tienes que estar atento a ese jugador, entonces creo que es más lío y organizativamente creo que tiene que ser más... O equipos como el Getafe, que es una plantilla corta, que suben muchos jugadores. Bueno, por ejemplo, Coba da Costa, Sí. que fue al Getafe y les faltaban extremos. Estaban jugando con un central de delantero y subió al primer equipo y ha sacado en primera con ficha y tal. Pues si le dan, sí, Claro, lo que eso te es digo, ventaja si saben también que te competir y son buenos y tienen calidad, pues por supuesto, y físicamente también tienen que aguantar, que eso también es otra, que el salto de categoría de una a otra, creo que el salto físico no creo que sea sencillo. Claro. Creo que el ritmo de primera división no tiene que ser el de segunda red, no debería serlo, si lo es, pues o bien vamos nosotros o muy mal van ellos. Y nos gustaría también preguntarte, ya también para ir cerrando poco a poco, más tema personal para ti, el nivel de gratitud que ves tú, no solo de los jugadores, sino pues de la gente, de los familiares igual de los jugadores, de igual el presidente, la junta directiva, los entrenadores, se muestran en gratitud contigo por el trabajo que haces. ¿Tú lo ves, lo recibes? Por supuesto, o sea, creo que al final yo tengo amigos, futbolistas, jugadores que en plantilla y que son amigos míos y les quiero cuidar, quiero que estén bien y al final si ellos están bien, el equipo va a ir bien y a mí me va a ir bien. Entonces, egoístamente al final yo quiero que tú estés bien, yo me preocupo por ti y obviamente pues los jugadores son los que más a lo mejor te lo agradecen, por supuesto, son los que más gracias te dan. A veces incluso no te lo dicen, pero sabes perfectamente que no es con ninguna maldad, sino porque es que te lo dicen gracias todos los días,
que no puedes estar pidiendo también, es mi trabajo también, el que estén bien, el que agradecérselo. También creo que ahí está el nivel también de los fisioterapeutas, en el sentido de los equipos y lo que hemos hablado antes de la vocación que tienes, no soy un funcionario que trabaja de 8 a 2 de la tarde, me voy a mi casa y me olvido del jugador. Hugo y yo estamos pendientes todos los días de cómo están, les preguntas todos los días, mi novia está harta de que hable con un jugador todo el día y dice, ¿qué le pasa? No, pero tengo que estar atento porque no sé si mañana va a estar. Creo que también ahí está la diferencia entre el que, aunque seas malo a nivel teórico, si tienes actitud y tienes todo, lo vas a hacer, pero creo que tienes que estar muy pendiente y son muy agradecidos. Y cuerpo técnico este año los que más, o sea, creo que el ambiente que hay, el ambiente que genera, la confianza que nos dan también nos ayuda a relajarnos y no es como en otros cuerpos técnicos a lo mejor que estás un poco más tenso, que no sabes qué va a decir, qué va a pasar, si le digo ahora que está lesionado, normalizar las lesiones también, porque a veces tenemos miedo a decir que se ha lesionado un jugador o que la hemos cagado porque es parte del fútbol, ¿no? Es parte de esta vida. Para alguien que quiera dedicarse a la fisioterapia deportiva, que está empezando, un chaval que está en la Complutense ahora en segundo año y esa es su idea, ¿qué consejos le darías? Lo primero que si lo tiene claro, eso es lo que le diría, que al final creo que la fisioterapia deportiva es muy bonita en la carrera, porque no la ves y porque es muy bueno tratar a Bellingham, es muy bueno tratar a Vinicius, es muy bueno tratar a esto y queda muy bonito. Pero al final tienes que comer, se puede decir, ¿no? Es mayor de 18, tienes que comer mucha mierda para llegar a donde mucha gente quiere estar. Yo o sea, hablaría de que es un trabajo muy sacrificado, los festivos no te pagan más por ser festivo, no te pagan más por hacer más horas, no te pagan más por absolutamente nada, entonces es muy vocacional, entonces tienes que tener claro que vas a tener que sacrificar muchísimas cosas para poder llegar lejos o llegar donde tú quieras. Y creo que eso es una idea que a lo mejor en estas generaciones que vienen tienen que mentalizarse bien, de que si tú quieres estar en fisioterapia deportiva vas a tener que tragar, vas a tener que tal. Vas a tener también que luchar por tus condiciones. Yo no me quejo, yo estoy en el Rayo encantado. Tengo condiciones de en ciertos momentos poder descansar, por ciertos fines poder rotar con el otro compañero. También les diría que lucharan por ello, porque creo que en el fútbol está muy mal visto el descansar a veces y como trabajadores creo que invito a todo el mundo a hacer una propuesta de que creo que en ciertos fines de semana tu familia te lo va a agradecer y hablo de segunda ref, imagínate los que están arriba. También te digo que el esfuerzo que tienen, a lo mejor no tienen tanto descanso por ello, ¿sabes? Y brevemente, lo que más te gusta de lo que haces. Lo que más te gusta de ser fisioterapia de el Rayo Majadahonda. Primero del Rayo Majadahonda, soy de Majadahonda. He jugado en el Rayo Majadahonda, no está colgada mi camiseta de milagro, pero al final he jugado aquí, soy de Majadahonda y he conseguido ser el fisio del Rayo Majadahonda, pues eso también a nivel sentimiento de pertenencia, por decirlo así, estás trabajando para tu club, para el club de tu pueblo y eso también suma mucho. Pero por supuesto lo que más me gusta es que al final compaginas tu hobby, que es el fútbol, a todo el mundo le gusta el fútbol, a vosotros os gusta el fútbol, ya habéis conseguido hacer de un hobby a lo mejor vuestro trabajo, vuestro tiempo libre o algo, pues creo que al final el conseguir que tu trabajo te encante o que te guste queda muy tópico, pero es que si... Ya te digo yo que si no me gustase esto lo hubiese dejado el primer año, o sea, lo que se sufre a nivel mental, físico y todo, lo dejas, o sea, no aguantas, pero te tiene que gustar mucho el ambiente que se genera, creo que es, os invito algún día a entrar en un vestuario o en la sala de fisio esa un día y fliparíais, o sea, no es un ambiente normal tampoco, acabas un poco loco también, pero bueno, divertido. Sí. La importancia de la vocación, ¿no? Así como... Mucha. Y luego claro, yo lo compagino con otro trabajo, ¿sabes? Claro. Que los días libres del fútbol no son mis días libres, son días libres de fútbol, no de trabajo. Entonces, pues por suerte tengo dos trabajos y puedo a lo mejor liberar un poquito más, pero la vocación sin duda. Y ya, ahora sí que la última. Esta sí para que mañana en el vestuario sabemos que lo van a ver. Le den una collejilla o no, eso va a depender de ti. Venga. Es breve. ¿Cuánto, en plan, crees que el Rayo Majadahonda va a volver a la segunda división o más arriba? No lo sabemos. Y quiero que me digas el mejor jugador de la plantilla y el mejor jugador de la categoría ahora mismo. Bueno, del grupo, porque de la categoría son muchos jugadores. Cuidado, ¿no? Voy a empezar por la primera, bueno, por orden. Que si vamos a volver a segunda. O sea, creo que también
en cierto modo el club llegó a un punto de segunda división que es tocar el cielo para este club, fue algo increíble, pero de verdad creo que ahora estamos en una categoría que quizá nos merecemos por los resultados que se han dado o no, pero creo que estamos en las categorías están por algo y nos ponen en esta situación ahora mismo. Creo que este año nos estamos mereciendo y creo que el objetivo real es ascender. Creo que tenemos un grupo para ascender, ya no solo a nivel futbolístico, sino personal. Creo que este equipo se merece cosas buenas y creo que se lo merece. Creo que el club llegará, pero no tiene que tener prisa. Y que yo creo que yo lo he vivido como aficionado, como jugador, creo que no tiene que correr antes de andar. Entonces, no sé si lo escuchará alguien de la directiva o estoy en la calle después de esto, pero creo que es interesante que tengan los pies en el suelo. Poco a poco estamos en segunda ref, hay que ascender a primera ref y luego mantenerse y luego ascender. La ref ya es una categoría bastante importante. Es importante y todo, a nivel económico, a nivel todo, es súper importante. Y luego la última del mejor jugador de la categoría. Yo lo tengo claro y también a nivel personal tengo muy buena amistad con él y creo que para mí Dani Ramos a nivel futbolístico, a nivel regularidad, creo que es un jugador que es siempre bueno, siempre está dispuesto a todo, se deja todo por el equipo y creo que a nivel futbolístico es central y creo que muchas veces no se valoran esas posiciones porque parece que los delanteros son los mejores siempre. Por supuesto que soy muy fan del Conquense, Yuya es una locura, que sé que quieres que lo diga, es a nivel técnico. No te voy a mentir también que soy bastante despistado con otros equipos, sí que hay jugadores buenísimos en otras categorías, en el Sanse tiene que haber alguno bueno por si no estarían ahí, en el Conquense tiene que haber jugadores buenos y buenísimos. Pero en general yo me quedo con Dani Ramos o me quedo con... Hombre, normal es que sea uno de vuestra plantilla, vais primeros actualmente. Pues eso. Y bueno, pues luego te diría todos uno por uno, pero me quedo, si me tengo que quedar con alguien me quedo con él por la regularidad que tiene porque siempre lo hace bien. Muy bien, pues muchas gracias A vosotros. Fernando. Nosotros siempre decimos que el tiempo vale oro, ¿no? Y gracias por dedicarnos tu tiempo, gracias también al Rayo Majadahonda, también por dejarnos las instalaciones y gracias sobre todo porque por darle esa voz, digamos, a tu profesión y decir, pues igual tocar un poco los problemas que igual la gente no conoce y está bien conocerlos. Yo ya os he dicho antes de llegar aquí que yo ahora como empresario, que se van a descojonar cuando lo digan, he montado una clínica y sé lo que es empezar un proyecto, sé lo que es empezar algo que es complicado, es duro y yo os doy todo mi apoyo y que sigáis insistiendo con todo el mundo. Y a mí, cuando me propusisteis hacer la entrevista fue como, ¿qué quieren de mí? Pero luego lo piensas y también es interesante conocer el otro fútbol, que no todo el mundo ve los 11 los 22 que juegan y el resto que viajamos, el utillero, por ejemplo, que es de los que más trabaja del equipo de fútbol, no se ve su trabajo, los fisios que no paramos de trabajar todos los días, los jugadores son, por supuesto, los protagonistas y se lo merecen también porque tienen otra presión que nosotros no tenemos. Pero creo que es interesante que yo os invito a tocar la puerta del Rayo porque hay gente muy interesante, redactadores, preparador físico, analista, gente nutricionista, hay gente muy interesante que seguro que estarían dispuestos a lo mejor va a aparecer un podcast del Rayo Majadahonda, pero aquí hay mucha gente interesante que esto, y si no incluso la de prensa también es una chica interesante que pueda contar cosas y queremos que eso... Tenemos aquí a la chica de prensa, le diremos y nada, pues eso, Fernando, muchísimas gracias y esperemos que te vaya bien a nivel profesional pero sobre todo a nivel personal porque muchas gracias. Porque nos llevamos a una gran persona aquí. Uy, qué bonito, joder, me va a llorar, tío. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Está muy bien, joder. Gracias, Fernando. A vosotros.